Existe un fenómeno que trasciende lo visible y lo audible, que se manifiesta con la misma potencia tanto en el silencio de una habitación vacía como en el torrente incesante de una multitud, la presencia infinita. Esta no es una simple cualidad, sino una fuerza invisible, casi gravitacional, que posee la capacidad de doblar la voluntad de los presentes y de capturar las miradas sin que la persona en cuestión necesite emitir un solo sonido o realizar un gesto grandilocuente. Seguramente has sido testigo de este poder innegable. Esa persona que, sin ajustarse necesariamente a los cánones superficiales de un modelo de revista ni vestir las prendas más ostentosas, parece poseer el centro de gravedad emocional y perceptivo de cualquier espacio que habita. Este magnetismo no es el resultado de un esfuerzo consciente por impresionar o dominar, sino la emanación natural de un estado interno de profunda autenticidad y autoconocimiento. La presencia infinita es, en esencia, la manifestación externa de una coherencia interna total. Quien la irradia no está actuando un papel, está, simplemente, siendo. En un mundo saturado de artificios y máscaras sociales, esta genuinidad se convierte en un faro. La presencia infinita opera en un nivel subconsciente, resonando con el deseo primario de conexión auténtica de los demás. Cuando una persona entra en una sala y capta instantáneamente la atención de todos, no es porque haya gritado o haya hecho algo llamativo, es porque su campo energético, su aura, por así decirlo, está alineado y es potente. Es como si llevaran consigo su propio ecosistema de calma y determinación. Los demás perciben esta estabilidad y de manera instintiva se sienten atraídos hacia ella como las limaduras de hierro hacia un imán. No se trata de carisma en el sentido superficial de ser divertido o extrovertido, aunque puede incluirlo. Se trata de sustancia. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Esta cualidad inefable se nutre de la introspección, de la aceptación de la propia sombra y de la celebración de la propia luz. Las personas con esta presencia no temen al silencio ni a los espacios vacíos. De hecho, los llenan con su propia paz. Han aprendido a escuchar su voz interior, a confiar en su juicio y a vivir de acuerdo con sus valores más profundos, independientemente de la opinión popular. Esta firmeza interna se traduce en una serenidad externa que es palpable. Sus movimientos son deliberados, su habla es mesurada y su atención es total cuando se dirigen a alguien. En la era de la distracción crónica, el regalo de la atención plena que estas personas ofrecen a los demás es, en sí mismo, una poderosa forma de presencia. Para cultivar esta presencia infinita, no se necesita una transformación radical de la personalidad, sino una excavación hacia el núcleo del ser. Requiere el coraje de despojarse de las expectativas ajenas y de abrazar la singularidad. Implica el desarrollo de una profunda conciencia corporal. Cómo se sostiene uno mismo, cómo se respira, cómo se ocupa el espacio. La postura no es solo física, es una metáfora de la postura ante la vida. Una columna vertebral erguida, un centro estable, comunica confianza y dominio. Además, la voz juega un papel crucial. No se trata de volumen, sino de resonancia y de la verdad que se transmite. Una voz que sale desde el centro, que no está constreñida por el miedo o la duda, porta una autoridad natural. Cuando una persona con presencia habla, sus palabras se sienten significativas porque están respaldadas por la experiencia vivida y la convicción. No hay relleno, solo esencia. Esta economía en el lenguaje es otra manifestación de la autenticidad que define la presencia infinita, haciendo que cada intervención sea esperada y valorada. La gran mayoría de las personas dedican su vida a intentar descifrar este enigma desde la superficie, creyendo erróneamente que se trata de un simple golpe de suerte genética, de la influencia del poder social heredado o de una cuenta bancaria privilegiada. Estos son, en el mejor de los casos, meros accesorios. La verdad profunda, la que otorga el poder duradero, es que esa atracción poderosa no es un regalo fortuito del destino, sino una frecuencia que se emite consistentemente desde lo más profundo, auténtico e inalterable del ser. Es, en esencia, el resultado de una alineación interna magistralmente ejecutada, una sinfonía donde todas las partes del yo
La mente, el cuerpo y el espíritu operan en perfecta coherencia. La promesa que hoy se despliega ante ti es, por su sencillez radical, profundamente transformadora. Vas a obtener las claves no para simular, sino para dejar de ser un mero espectador reactivo en la vida de los demás. Finalmente, convertirte en el protagonista absoluto y consciente de tu propia energía y destino. Esto no se logra con trucos superficiales de manipulación psicológica o con poses ensayadas frente al espejo que se desmoronan bajo la presión, sino con la maestría profunda de una arquitectura interna inquebrantable. Una vez que esta estructura es comprendida y activada, te permite proyectar una fuerza que todos a tu alrededor perciben instintivamente, como un cambio en la presión del aire, pero que solo unos pocos selectos saben explicar racionalmente. Durante incontables décadas, la industria de la belleza, la moda y los medios de comunicación han perpetuado la narrativa limitante y opresiva de que el magnetismo sexual, entendido como esa fuerza primaria de atracción, está ligado de manera exclusiva a la simetría facial, a la juventud inmutable o a ciertos estándares corporales que son, por su propia naturaleza biológica y comercial, inalcanzables, efímeros o fugaces para la mayoría. Nos han condicionado a creer que si no encajamos rigurosamente en esos moldes estrechos y volátiles, estamos irremediablemente condenados a la invisibilidad social y erótica. Pero la realidad, para fortuna de quienes buscan el poder duradero y la libertad, es mucho más subversiva, compleja y democrática. Si la apariencia física fuera la única llave maestra de la atracción, no existirían innumerables personas dotadas de una belleza canónica que al cabo de solo 5 minutos de interacción resultan ser tediosas, insípidas o emocionalmente vacías. El mito de la apariencia se rompe de manera espectacular y final cuando comprendemos que lo visual es, meramente, la puerta de entrada sensorial. Pero la energía, la presencia inmanente y la calidad de la interacción son lo que deciden si alguien se queda, si se siente compelido a acercarse más o si experimenta un deseo profundo e irresistible de regresar. El magnetismo sexual auténtico es una manifestación cristalina de la coherencia interna y, crucialmente, de la ausencia total de necesidad. Mientras que la belleza convencional a menudo se comporta como una mendiga hambrienta, buscando constantemente la limosna de la validación externa a través de «me gusta» o la aprobación ajena, el magnetismo genuino la ignora activamente porque se nutre de una fuente de poder completamente autónoma, inagotable y arraigada firmemente en el ser. La inmensa mayoría de las personas camina por el mundo con una especie de hambre invisible, grabada en su lenguaje corporal, buscando desesperadamente que alguien más los note, los apruebe, los valide o los desee. Es vital entender que esa vibración de carencia o de necesidad proyectada es, paradójicamente, el repelente social y erótico más potente que existe. En contraste radical, cuando se comprende profundamente que el valor inherente no reside en la curva de la mandíbula o la talla de la ropa, sino en la calidad innegociable de la presencia y la autosuficiencia emocional, el juego de la atracción se redefine por completo a tu favor. La esencia vibratoria del deseo, más allá de la química y la psicología. Para establecer una definición precisa, funcional y aplicable de esta fuerza, es imperativo que nos alejemos de las fronteras limitantes de lo puramente biológico o lo superficial y entremos de lleno en el terreno de lo sutil, lo energético y lo existencial. El magnetismo sexual es, esencialmente, la capacidad refinada y consciente de una persona para habitar plenamente su cuerpo y su momento presente sin reservas, sin censura y sin juicios internos. Es un tipo de calor humano, denso, envolvente y profundamente seguro que irradia desde alguien que no teme confrontar ni abrazar sus propios deseos, ni sus propias sombras internas, transformándolas en fuentes de poder en lugar de vergüenza. Es una fórmula alquímica perfecta y escasa, una mezcla dinámica y tensa de seguridad absoluta en el ser, la roca, y una vulnerabilidad controlada y estratégica, la invitación, que actúa como un puente irresistible para que el otro se sienta seguro de explorar. Este poder no es una acción que se ejecuta, no es algo que se hace.
sino un estado del ser que se irradia sin esfuerzo perceptible. Es algo que se es. Cuando alguien es portador de esta energía, parece que el tiempo mismo se ralentiza solo en su órbita. No hay prisa neurótica por hablar en exceso, ni ansiedad evidente por agradar o por llenar el silencio con trivialidades. Esta calma profunda, esta cadencia propia y esta autoridad sobre su propio tiempo son intensamente provocativas porque sugieren un control total sobre su propio entorno interno y su propio valor. En un mundo caótico que corre sin rumbo y sin foco, la persona que se mueve con una intención consciente, una serenidad inquebrantable y una pausa deliberada se convierte inevitablemente en un faro que ancla la atención de todos. Lo más intrigante de este campo energético es su naturaleza contagiosa. Al estar cerca de una persona magnética, uno mismo se siente instantáneamente más vivo, más despierto, más centrado y, curiosamente, más atractivo y capaz. Esta es la verdadera magnificencia de este poder. No solo atrae la atención y el deseo, sino que eleva intrínsecamente la frecuencia energética de quienes lo rodean, haciéndolos sentir bien consigo mismos por el simple hecho de estar en tu presencia. Los cimientos de una fuerza imparable. Los 3 pilares del templo interior. Dale like, suscríbete y comparte, para que esta energía se manifieste de forma potente, sostenible y sin fluctuaciones autodestructivas. Debe apoyarse en 3 pilares fundamentales que actúan como las columnas inquebrantables de un templo antiguo, creando una estructura capaz de soportar la admiración y la presión externas. 1. El pilar de la autoaceptación radical, el sí incondicional al ser completo. Esto va mucho más allá del simple conformismo pasivo. Es un conocimiento profundo, honesto y sin filtros de las propias luces, talentos y triunfos, lo que exhibimos, así como de las propias oscuridades, miedos y fracasos, lo que ocultamos. Una persona que se conoce y se acepta íntegramente, integrando sus polaridades, no emite señales subconscientes de inseguridad ni de duda ontológica. Esta falta de fricción interna o autojuicio constante permite que la energía fluya sin obstáculos desde el centro del ser hacia el exterior, sin derrochar vitalidad en mantener una fachada. El principio es simple pero poderosamente resonante. Cuando dejas de pelear contigo mismo y te unificas, el mundo externo deja de pelear contigo. Tu paz interior se convierte en un campo de fuerza. 2. El pilar de la vitalidad consciente, el cultivo del chi y el propósito. El magnetismo sexual está íntimamente, casi simbióticamente, ligado a la fuerza vital del individuo, al chi o energía vital. Una persona que cuida activamente sus niveles de entusiasmo, etimológicamente, tener un Dios dentro, que cultiva pasiones que le otorgan un propósito trascendente y que mantiene un cuerpo vibrante a través de un movimiento consciente, proyecta una salud, una solidez y una reserva de energía que el instinto humano y animal reconoce inmediatamente como deseable, seguro y vital. No se trata de ir al gimnasio por mera vanidad estética, aunque es un subproducto positivo, sino de habitar un envase que se siente poderosa, completamente vivo y dispuesto a la acción. La energía sexual, en su esencia más pura, no es más que energía vital sublimada y dirigida con intención. Quien desborda vida y propósito, desborda atracción. 3. El pilar del misterio de la intención, la reserva sagrada e inviolable. El magnetismo exige, como requisito fundamental para mantener la tensión erótica y social, que no todo sea revelado de inmediato o de forma obvia. Hay una diferencia abismal, que es la frontera entre lo deseable y lo tedioso, entre la honestidad de ser transparente, no mentir, ser auténtico, y el error estratégico de ser obvio, contarlo todo, no dejar nada a la imaginación. La persona magnética siempre guarda, como un tesoro, una parte significativa de su mundo interior para sí misma. Esta sutil reserva o frontera invisible y respetada crea un vacío psicológico que el otro, por naturaleza, se siente compelido a intentar llenar con su curiosidad, su imaginación y su deseo. Es la capacidad de estar presente al 100% en la interacción, mientras se mantiene una frontera sagrada, clara e inviolable,
que solo puede ser cruzada bajo una invitación explícita y consciente, nunca por la fuerza o la manipulación. Es altamente probable que ya poseas destellos de esta energía poderosa y simplemente no hayas estado consciente de ellos debido al ruido mental y la autocrítica. Existen señales sutiles pero constantes que indican que tu magnetismo está en proceso de despertar o que ha estado latente, esperando ser plenamente reconocido y cultivado. La mirada prolongada de los desconocidos y la retención ocular. Una de las señales más claras es la forma en que los desconocidos reaccionan a tu presencia. Notas que la gente tiende a sostener tu mirada un segundo o dos más de lo habitual, casi como si estuvieran descifrando algo en ti o validando tu presencia. No es un simple cruce de miradas, es una pausa intencional, el efecto confesional y la proyección de seguridad. ¿Te ocurre con frecuencia que las personas tienden a confesarte secretos o intimidades profundas poco tiempo después de conocerte? ¿O que te tratan como un consejero inesperado? Esto ocurre porque tu campo energético proyecta un espacio inconsciente de seguridad, autenticidad y no juicio que invita instintivamente a la apertura y la catarsis emocional. La interrupción del flujo ambiental, el silencio sutil. Si al llegar a un lugar, una sala de reuniones, un café, una fiesta, aunque no hagas ruido o intentes tomar protagonismo, sientes que el ritmo de la conversación se modifica sutilmente o que hay un ligero ajuste en la postura corporal de quienes te rodean, es una prueba de que tu campo energético ha tenido un impacto mesurable. Tu entrada altera la atmósfera, la atracción pura de seres no juzgadores. Incluso los animales y los niños pequeños, que son los detectores más puros y sin filtros de la energía honesta y sin fachada, suelen acercarse espontáneamente a las personas con un magnetismo sexual sano y bien integrado. Es una respuesta instintiva a una vibración que no se percibe como amenazante, sino como profundamente poderosa, nutritiva y segura. Activar y maximizar este magnetismo desde hoy mismo no requiere de cirugías, cambios de vestuario drásticos o transformaciones externas dramáticas, sino de un cambio de dial sutil, pero crucial, en tu estación interna. La reconexión sensorial radical, bajar al cuerpo y anclarse. La mayoría de nosotros vive atrapado en la mente, en un ciclo neurótico de rumia sobre el pasado o ansiedad sobre el futuro, vivir en la cabeza, lo que produce una desconexión total con el cuerpo como centro de poder. Para ser magnético, debes conscientemente bajar de la cabeza al pecho y, crucialmente, a la pelvis. Siente el roce de la tela sobre tu piel, el peso estable de tus pies en el suelo, el aire fresco llenando tus pulmones. Habitar el cuerpo de manera consciente y plena te otorga una solidez, una estabilidad y un ancla inmediata en la realidad, lo que se proyecta como inquebrantable seguridad. La mirada intencional y receptiva, el secreto en los ojos como puente. Practica mirar a las personas no con el objetivo utilitario de juzgarlas o de buscar algo que puedan darte, sino con la pura intención de reconocer su esencia y su propia humanidad. Una mirada que ve más allá de la superficie o de la máscara social es increíblemente atractiva porque es rara y profunda. Aprende a sostener el contacto visual con una media sonrisa interna y sutil, una ligera elevación de los músculos oculares, como si fueras el guardián de un secreto profundo y placentero que los demás aún no están listos para descubrir. Este pequeño gesto crea una tensión positiva y un misterio activo que despierta el interés ineludible de cualquiera. El cultivo autónomo del placer, el generador de bienestar propio. Deja de esperar pasivamente que alguien más te proporcione satisfacción, alegría o validación. Una persona que sabe deleitarse y disfrutar de una buena comida, de una pieza de música que le eriza la piel, de un atardecer en soledad o de la compañía de su propia mente, emite una señal de autosuficiencia y plenitud radiante, que es el núcleo indestructible del magnetismo sexual. Cuando abandonas el rol de buscador o mendigo de la atención externa y te conviertes en un generador constante de tu propio bienestar y propósito, el mundo entero se siente magnéticamente atraído hacia tu luz y tu energía autosuficiente. Tu felicidad se vuelve contagiosa e irresistible. Lo que queda por explorar en el camino del magnetismo es vasto, personal y no tiene techo. A medida que te adentras en este conocimiento y lo integras en tu día a día,
descubrirás que las interacciones humanas dejan de ser un esfuerzo extenuante para convertirse en una danza fluida, armónica y placentera, donde tú marcas el ritmo simplemente por el hecho innegable de existir con una plenitud, una intención y una autenticidad inquebrantables. La energía que proyectas es tu verdadera y más potente carta de presentación, y a partir de ahora, el mundo la sentirá con una intensidad, una profundidad y una atracción que nunca antes habías imaginado. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.